con ustedes ya terminamos el cuestionario, ¿no es cierto? Sí, licenciada. Ah, ya terminamos. Entonces vamos a ver un temita que nos faltó de ver con ustedes de octavo. Ya, espérenme un ratito. Hacer ver ya. Entonces nos faltaba ver sobre cuáles son los componentes de la biosfera. ¿Se acuerda? Entonces vamos a ver qué es la biosfera, mis jóvenes. Sí. Entonces, ¿qué es la biosfera? ¿Qué será la biosfera para ti, Alejandro? ¿Qué será para ti la biosfera? A ver, aquí ya hablamos de eso. ¿Qué era la biosfera? Alejandro Velasco. A ver, mis chicos, voy a darles clase. Entonces, pondrá atención, Alejandro. No. Dice, ¿qué es la biosfera? Dice, es el conjunto de seres vivos del planeta. Sí, es el conjunto, no se olvidará. ¿Qué es el conjunto de los seres vivos? ¿Todo a qué se refiere? ¿A qué? Animales, plantas, seres humanos, ¿no es cierto? Dices el conjunto de seres vivos del planeta Tierra, o sea, de todo el planeta Tierra, de todo lo que usted ve aquí, de todos los seres vivos del planeta Tierra. Sí, es el uso más extendido, pero también se habla de biosfera en ocasiones para referirse, dice, dentro del espacio del cual se desarrolla la vida, o sea, ¿dónde están los ecosistemas? Sí, también se refiere a eso la biosfera, ¿dónde se desarrollan los ecosistemas? ¿Dónde se desarrolla el desarrollo de la vida? Y dentro de esto teníamos, ¿se acuerda de la biosfera, lo que era la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera? ¿Sí se acuerda? Ya, entonces mis chicos, no se olvidará. ¿Qué es cuando yo les pregunte, ¿qué es la biosfera? El conjunto de los seres vivos. Está formado por el conjunto de los seres vivos de todo el planeta Tierra. También es donde se desarrolla la vida, ¿no es cierto? ¿Dónde se desarrolla? Y dentro de la biosfera tenemos, ya les había dicho, lo que es que la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. La atmósfera, ¿qué es? Según viendo la imagen, Victoria, ¿qué es la atmósfera? Viendo la imagen ahí. El aire. El aire, sí, todo el ozono, mire, todo el ozono que usted ve a la atmósfera, mire, esto que está aquí, esto es el aire, ¿no es cierto? La litosfera, María, ¿qué será viendo ahí en la imagen? La tierra. La tierra, por eso está, ve, aquí señalado que al continente, ¿no es cierto? Es la litosfera, la tierra. ¿Y la hidrosfera qué será, Leonel? La hidrosfera. Leonel está por ahí, no le veo a Leonel. ¿Qué pasaría? Solo ha dejado la cámara prendida y se me ha ido. Alina, viendo la imagen, ¿qué será la hidrosfera? El agua. El agua, muy bien, por eso está ahí señalado, ¿no es cierto? El agua. Entonces, mire, vea, Profe, dígame, disculpe, ¿puedo ir a abrir la puerta? ya vaya rapidito que estoy dando clases, ya, si no, después ya no me va a entender la clase. Thais Vázquez tendrá esa cámara prendida, por favor. A ver, la atmósfera, entonces habíamos dicho que la biosfera es el conjunto también de qué? De la atmósfera, litosfera, hidrosfera. Ya dijimos, la atmósfera, aire, litosfera, suelo, hidrosfera, agua. No se olvidará. ¿Sí? Y seguimos. Ahora sí, vamos a ver. Dice, la biosfera es el ecosistema global. Ya les dije, ¿no es cierto? ¿Qué es el ecosistema? ¿Qué es un ecosistema? Es donde se desarrolla donde se interrelacionan los seres vivos. Por ejemplo, cuando hablábamos de la cadena trófica, cuando hablábamos de
de las competencias, de las relaciones, de la simbiosis, ¿se acuerda? Entonces, todo eso está embarcado o englobado en lo que es los ecosistemas, es el lugarcito donde los animales se desarrollan. Sí, dice que pueden considerarse también sinónimos, dice que también son sinónimos de la biosfera, también conocidos como ecosfera, no se olvida ecosfera o biogeósfera, también tienen esos nombres la biosfera, entonces no se olvidará si escucha también ecosfera o biogeósfera, también es el sinónimo de la palabrita biosfera. Es una creación colectiva de una variedad de organismos, ya les dije, ¿no es cierto? Es el conjunto de organismos y especies que interactúan entre sí en el ecosistema, en la biosfera. Pero se están recién, verá que ya, ¿qué horas son? Ya son, creo, con 5 o 6 minutos que me están entrando atrasados, ya no les voy a dejar ingresar así. Entonces, ¿por qué me interrumpen la clase, hijos? Ya, entonces dice que era el conjunto que es la variedad de organismos de especies que se interactúa dentro de la diversidad de ecosistemas. ¿Se acuerda que teníamos una gran diversidad de ecosistemas que habíamos visto? Los tipos de ecosistemas que había, los mixtos, los acuáticos, los terrestres. Dentro de los mixtos teníamos lo que es un manglar, dentro del terrestre teníamos lo que es una sabana, puede ser un desierto, una selva, ¿no es cierto? Dentro del acuático puede ser un lago, el mar, sí, un río. Entonces, mire, por eso dice, hay una diversidad de ecosistemas que permiten hablar de ellas como un gran ser vivo con capacidad para controlar dentro de sus límites su propio estado y evolución. Entonces, dentro de este ecosistema se da que se controla lo que es la capacidad de controlar a los seres vivos y sus límites para su evolución. Entonces, no se olvidará qué es la biosfera. Seguimos, mis jóvenes. Vamos. Esto. Dice estructura de la biosfera. Dice, ¿de qué está compuesto? O sea, ¿cómo está estructurado la biosfera? Posee, dice, 3 componentes, ¿sí? Dentro de estos 3 componentes de la biosfera tenemos los seres. A ver, déjenme ver qué horas son, si no, ya no les puedo dejar ingresar. Ya, no, ya son 7:15. La estructura de la biosfera posee 3 diferentes componentes, mis jóvenes, que son ¿qué? Los componentes abióticos, bióticos y energéticos. ¿Qué son los componentes abióticos, mis jóvenes? ¿Qué son, Sebastián Zapata? ¿Qué son los componentes abióticos? Yo ya les hablé de esto. ¿Qué son los abióticos? Y hablamos ya de esto. Thais. Los que no tienen vida. Exacto, y hablamos ya de los seres bióticos y los abióticos. Los abióticos habíamos dicho que son aquellos que no tienen vida, por eso decíamos, por ejemplo, el agua, el sol, sí, el aire. Pero dentro de los seres bióticos, ¿cuáles serán, Victoria? Los seres humanos y los animales. Exacto, son aquellos que tienen en cambio vida, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué son, ¿no es cierto? Entonces dice, este grupo consiste, ya les dije, en todos los elementos que no, o sea, que no tienen vida, o sea, no vivos, por eso dice ahí, no vivos, no tienen vida, que son necesarios para adecuar, sí, obviamente son muy importantes, porque imagínense si no hubiera en un ecosistema o en una biosfera el aire, por ejemplo, no podrían los animalitos respirar. ¿Sí? O si no hubiera agua. Entonces, esto es también muy importante en la biosfera, no se olvide, por eso en la biosfera es el conjunto de qué? Atmósfera, litosfera, hidrosfera. Entonces dice, este grupo consiste en elementos
de no vivos. O sea, los bióticos son seres no vivos, que pero igual dice que son necesarios para la adecuada supervivencia de todos los organismos vivos. Sí, por ejemplo, ahí ya les dije, el agua, el oxígeno, los minerales, dentro de los organismos productores, obviamente, ¿qué necesitan? El oxígeno, el agua, ¿no es cierto? Para realizar la fotosíntesis. Entonces, mire, dice los minerales que son requisitos básicos para la vida orgánica. Sí, entonces son muy importantes estos elementos bióticos, digo abióticos, perdón. Y entonces vamos a ver, dice qué son los componentes bióticos. Son aquellos que incluyen, ya les dije, son aquellos que tienen vida, mis jóvenes, ¿sí? Entre ellos, dice, incluye las plantas, los animalitos, los seres humanos. Para ser componentes bióticos del medio ambiente, dentro de los componentes bióticos encontramos tres diferentes subsistemas. Dice, las plantas. ¿Se acuerda cuáles eran las plantas? Son los organismos productores, eso ya vimos, ¿se acuerda? Son aquellos que no necesitan de otro ser vivo para proporcionarse del alimento, sino que lo realizan, mire, mediante el proceso de la fotosíntesis. Y se los conoce también, como ya les había dicho, a estas plantitas autótrofos, porque ellos producen su propio alimento. De ahí vienen, dice, dentro de los componentes bióticos vienen lo que son los animalitos. ¿Se acuerda que ya hablamos que había tres, se clasifican en tres, primarios, secundarios, terciarios? Dice, al principio vienen los consumidores. ¿Cuáles son los consumidores? ¿Se acuerda que aquellos que consumían solo vegetales, o sea, hierbas, sí, son herbívoros? Sí, de ahí vienen los que se alimentan, los consumidores secundarios, que eran aquellos que ya se alimentaban de qué, de carne. Y los terciarios ya son aquellos que ya se alimentan de carne o hierbas, son heterótrofos, ¿sí? Y de ahí vienen los microorganismos. ¿Cuáles son estos ya conocidos como los descomponedores? No se olvidará, sí, conocidos como los descomponedores, y dentro de estos descomponedores o microorganismos tenemos cuáles, los animalitos que ya han muerto o en descomposición, las plantitas muertas, sí, dentro de esto tenemos de estos microorganismos que son los descomponedores, que son las plantas y los animalitos muertos, no se olvidará. ¿Qué es la energía? Dice que es la energía. ¿Se acuerda cuál era el principal flujo de energía aquí en la Tierra? El sol. El El sol. sol. Entonces dice es el principal, no se olvida, es el principal componente de la biosfera, ya que es esencial para la reproducción y generación de toda la vida biológica en la Tierra. Entonces, muy importante la energía, o sea, el sol, ¿no es cierto? Ya. Dice, y ahora sí vamos a ver. ¿Qué era la litosfera? La litosfera ya sabemos, ¿no es cierto? Es la capa que está cubierta de todo el planeta, o sea, es la capa cubierta de la Tierra. Está formado por rocas y dependiendo de ellas, los suelos pueden ser, ya les dije, orgánicos, arcillosos, arenosos o rocosos. O sea, depende del tipo de rocas que exista en ese ecosistema. Pueden ser orgánicos, arcillosos, arenosos, rocosos. Por eso existe una gran diversidad. Les había dicho de qué, de ecosistemas. En cuanto a la litosfera, por ejemplo, decía que hay sabanas, sí, hay desiertos, hay selvas, ¿no? Hay valles, ¿no es cierto? Entonces hay un sinnúmero. Dentro de esto tenemos que la litosfera, que es el suelo, no se olvide, en la litosfera es toda la corteza terrestre del planeta Tierra, no se olvidará. Entonces, dice que la litosfera está dentro de toda la corteza terrestre, no se olvidará, se encuentran los ciclos, aquí dentro de esto se encuentran los ciclos biogeoquímicos. ¿Cuáles serán estos ciclos? Ah, perdón, se me fue. Ay, ¿qué pasó?
Ya. Entonces, dentro de esta, la litosfera dice que también se encuentran todos los elementos geoquímicos. ¿Qué son los elementos biogeoquímicos? ¿Se acuerda que ya hablamos del ciclo del carbono, del nitrógeno, sí, del oxígeno? Entonces, ahí también entra en la litosfera todos estos ciclos biogeoquímicos. Del fósforo también hablamos, ¿no es cierto? También el ciclo del azufre entra aquí. Entonces, todo esto entra en lo que es la litosfera. Los descomponedores también entran aquí está, verá, aquí dentro de esto están muy importante lo que es en la litosfera, los descomponedores. ¿Se acuerda que eran los descomponedores? Son microorganismos que están compuestos de ¿qué? De animalitos y plantas en descomposición. No se olvidará. De ahí sí vamos a ver lo que es la atmósfera. La atmósfera, no se olvidará, mis jóvenes. La atmósfera, yo ya les dije, es todo lo que es el aire, sí, el aire. Para poner este término más claro, también están también los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, el del nitrógeno. ¿Se acuerda que habíamos dicho que el nitrógeno se encontraba más en lo que es en la atmósfera? No se olvidará. Sí, entonces por eso decíamos que el nitrógeno se encontraba en un 78%, sí, en lo que es la atmósfera. No se olvidará, el volumen del aire se encuentra en la atmósfera con el 78% del nitrógeno. El nitrógeno es lo que más se encuentra en la atmósfera. No se olvidará de esto. Sí, entonces dice, es la última capa, dice, en donde se encuentran los gases. Obviamente aquí se encuentran gases como por ejemplo, como el ozono. ¿Qué es el ozono? Que nos ayuda a protegernos de los rayos solares, o sea, que no nos llegue directamente los rayos solares. Entonces, por eso dice, aquí en la atmósfera se encuentran los gases que protegen a los seres vivos de radiaciones del sol y de los meteoritos. Están compuestos, no se olvidará, de oxígeno, dióxido de carbono y el nitrógeno. ¿Cuál de estos tres componentes estaba más? Dije, a ver, ya participaron. Quiero uno que no hayan participado. Verá que ya estuve. Tiffany. ¿Cuál de estos tres compuestos dije que existía más en la atmósfera? ¿El oxígeno, el dióxido o el nitrógeno? El oxígeno. No, a ver, por favor, estoy dando clases. Necesito, Tiffany, que se ponga las pilas. Estoy dando clases. Estoy hablando clarito, que en la atmósfera el nitrógeno es el que más está en abundancia en la atmósfera. A ver, mis jóvenes, ya pónganse en las pilas. Sí, todavía ha dicho que incluso que está con el 78%. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el compuesto más abundante en la atmósfera? Usted ya debe saber. El nitrógeno, que tiene el 78% en el aire. Sí, no se olvidará, por favor. Ya, entonces, habíamos dicho, la atmósfera es también conocido como el aire. Es la última capa es la última capa y se encuentra, ahí es donde se encuentran todos los gases. Uno de estos también tenemos que es el ozono. ¿Qué dije que era el ozono? Que nos ayuda a proteger de las radiaciones solares, chicos, y los meteoritos. Está compuesto la atmósfera, dice, de oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. No se olvidará. Había dicho que el nitrógeno es el que más está en abundancia en la atmósfera con el 78%. No se olvidará, chicos. Verá que al último voy a hacer preguntas. Y por último vamos a ver qué es la biosfera. La hidrosfera, perdón. ¿Qué es la hidrosfera? Es todo lo que compete al agua. Sí, es la tercera capa y la más extensa, dice, que contiene toda la vida acuática. Entonces, nuestro planeta está es más cubierto de agua que de tierra, no se olvidará. Es más agua
¿Qué tierra? El planeta Tierra, no se olvidará. Entonces se dice es la tercera capa, es la más extensa, por eso dice, es la más extensa que contiene toda la vida acuática. Puede ser agua salada, dentro de esto puede ser agua salada o el agua dulce. Por ejemplo, de agua salada tendremos lo que es el mar, ¿no es cierto? Y dentro del agua dulce tendremos lo que son ríos, lagunas, ¿sí? Dentro de del agua dulce. Y dice que también dentro de están compuestos por el ciclo del agua. Aquí entra el ciclo del agua. A ver, esto ya deben haber visto el ciclo del agua. ¿Cuáles son los pasos del ciclo del agua? Perdón, Alina. ¿Se acuerda cuáles eran el ciclo del agua? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién se acuerda cuál es el ciclo del agua? Líquido, gaseoso y sólido. Los pasos. A ver, no, esa no es. Los pasos de la hidrosfera es que la evaporación, la condensación, irá tomando notas y después ya no vayan a acordarse. Evaporación, condensación y precipitación y por último, transpiración. ¿Qué es la evaporación, mis chicos? La evaporación es que el agua que pertenece en las fuentes que se transforman, estas aguas se transforman en lo que es vapor. Sí, por eso dice la palabra evaporación. Dice que estas se convierten en se evaporan, por ejemplo, como la nieve. ¿Se ha visto cuando ve como que están evaporándose con la niebla, cuando está nublado, ha visto? Entonces, eso es la evaporación. Dice, es el vapor. Se convierte el agua en vapor. Sí, y tenemos dentro de esto un ejemplo sería que la neblina, ¿sí? La neblina. Dentro de la condensación, tenemos lo que es el vapor también de agua, se encuentra en pequeña, el vapor en cambio de agua, después del vapor pasa a la condensación. Ya estaba, ¿no es cierto? La evaporación se hacía ¿qué? Vapor. Y después del vapor, de la condensación, se convierte en pequeñas gotitas de agua. Sí, en líquidos, sí, en pequeñas gotitas de agua y dentro de esto tenemos lo que es las nubes, mis jóvenes. No se olvidará, en la condensación tenemos las nubes. Ahí lo que ya estaba evaporado se convierten en pequeñas gotitas de agua y se convierte en lo que es llamado las nubes. Usted sí conoce cuáles son las nubes, ¿no es cierto? Y después ya viene la precipitación. Y aquí ya alcanza una condensación grande. La gravedad ya juega un papel muy importante para que el agua ya regrese nuevamente a la tierra, o sea, para que caiga, sí, para que caigan las gotitas. Aquí ya en la precipitación ya viene lo que es la lluvia, sí, ya caen lo que son las gotas, ¿no es cierto? Y la transpiración. En cambio aquí ya la transpiración, las plantitas ya absorben todo y la tierra también absorbe todo esto, ¿no es cierto? La lluvia es absorbida por las raíces de las plantas, pasan a las hojas, entonces ya ellas ya transpiran, ¿no es cierto? Y pasa nuevamente, otra vez eso es nuevamente subido en forma de evaporación, otra vez a lo que es en la atmósfera. No se olvidará, eso es el ciclo. Entonces, venía lo que es la evaporación, ¿sí? Que se da gracias que a la energía solar, eso hace que se evapore, ¿sí? Que suba esos gases, se evapore y suba, ¿no es cierto? De ahí venía la condensación, que se convertían en pequeñas gotas de lluvia y se convertía en, ¿qué? En nubes o en la niebla, ¿no es cierto? Y después viene la precipitación, que es ya cuando viene lo que decía que ahí ya viene mucho lo que es la gravedad, porque ya caen las gotas de lluvia, ¿no es cierto? Y de ahí ya viene la transpiración,
que es donde las plantitas absorben, ¿no es cierto? Las raíces, el suelo también lo absorbe, y es otra vez cuando sale el sol, otra vez se evapora y vuelve a subir, ¿sí? Entonces, hasta ahí, mis jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Algo que usted no haya entendido? Me irá me diciendo. Dice, ¿qué son las funciones de la biosfera? Dice, la función de la biosfera es la parte que contiene la vida del planeta. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Es un todo. Logra mantener un adecuado equilibrio atmosférico en la Tierra. Es una de sus principales funciones, dice, distribuir la vida. Sí, ya que gracias a ella tenemos una gran diversidad de plantas, ¿sí? Y animalitos ubicados en zonas estratégicas. Por ejemplo, un animalito de la selva no podría vivir aquí, por ejemplo, un jaguar o un elefante aquí en las llanuras, ¿no es cierto? Porque él no podría sobrevivir, no se dan los componentes adecuados de un ecosistema. Entonces, por eso dice, da un adecuado equilibrio atmosférico, distribuir la vida en los ecosistemas. Es la capa en la cual encontramos las cadenas alimenticias. Ya hablamos de las cadenas alimenticias, los consumidores primarios, secundarios, terciarios, ¿no es cierto? Fundamentalmente para la supervivencia de diferentes especies que habitan en el planeta Tierra. Obviamente necesitan de la biosfera para poder sobrevivir, y habíamos dicho, necesitan de agua, necesitan de aire, del suelo, ¿no es cierto? De las plantas que da el suelo. Entonces es muy importante lo que es la biosfera, mis jóvenes. Hasta aquí, ¿alguna preguntita? Algo que usted no haya entendido, hágamela saber, por favor. Entonces vamos con las preguntitas. ¿Hasta qué horas tenemos con ustedes? 7:40. Entonces ya no tengo mucho tiempo. Entonces, mis jóvenes, voy a hacer unas 2, 3 preguntitas. ¿Qué era la biosfera? Tiffany, usted que no me estaba poniendo atención. Tiffany, ¿qué era la biosfera? Tiffany, Profe, ¿me escucha? sí, dígame por favor, ¿qué era la biosfera? El conjunto de seres vivos del planeta Tierra. Y es donde se desarrollaba los seres vivos. Y dentro de estos teníamos 3 componentes. ¿Cuáles eran estos, Victoria Velázquez? Los seres abióticos, los bióticos y los energéticos. Exacto. ¿Cuáles eran los bióticos, abióticos y energéticos, Sofía? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles eran los seres bióticos, abióticos y energéticos? Verá que eso yo ya dije. Profe, eso no sé porque yo entré tarde a la clase. A ver, por favor, trate de entrar puntual a la clase. Verá que ya no les voy a dejar porque ustedes están entrando 10 minutos después. A ver, Alina quiere participar rapidito, a ver si les puedo tomar. Ya les tomo lista, ya. Participe rapidito, Alina, ya. ¿Qué eran los seres bióticos, abióticos y energéticos? Alina. ¿Sí me escuchan? Bueno, mis jóvenes, entonces verán, no se olvidará, seres abióticos, bióticos y energéticos son aquellos que, los bióticos habíamos dicho, aquellos que no tienen vida. Mis jóvenes, no se olvidará, bióticos, los que tienen vida, abióticos, los que no tienen vida, y energéticos era el sol, que es el flujo de energía en el planeta Tierra. Ya, mis jóvenes. Entonces está compuesto también ¿por qué? Por la litosfera, hidrosfera y atmósfera. Ya hablamos que era la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera. Entonces, mis chicos, voy a tomar lista, ¿ya?